Buenos días. De parte de la Universidad Mariano Gálvez y el curso Normas Internacionales de Información Financiera Pymes, estaremos desarrollando las siguientes secciones. Sección 14. Inversiones en asociadas. El alcance. Esta sección nos indica que se aplicará la contabilización de las asociadas en los estados financieros consolidados y en los estados financieros de un inversor que no es una controladora, pero que tiene una inversión en una o más asociadas. Definiciones. Asociada es una entidad, incluyendo una entidad sin forma jurídica definida, tal como una fórmula asociativa con fines empresariales sobre la que un inversor posee cierta influencia significativa. Esta no es una subsidiaria ni una participación en un negocio conjunto. La influencia significativa es el poder de participación en las decisiones de políticas financieras y de operaciones de las asociadas, sin llegar a tener control o el control conjunto sobre algunas políticas, como por ejemplo, que si un inversor mantiene de forma directa o indirectamente el 20% o más del poder de voto en la asociada, este puede tener una influencia significativa. Medición. La elección de política contable nos indica que un inversor puede contabilizar todas sus inversiones en asociadas utilizando el modelo del costo, el método de la participación o el modelo del valor razonable. Continuando con el desarrollo de nuestra exposición, yo les voy a hablar acerca de lo que es el modelo del costo. Y la norma nos establece de que un inversor pues medirá sus inversiones en asociadas de acuerdo indistintamente de aquellas para las que existe un precio de cotización publicado. Es decir, indistintamente de ese precio o esa cotización publicada, pues el inversor puede medir sus inversiones en asociadas. Luego tenemos de que la norma nos establece también de que para medir sus inversiones en asociadas se va a determinar el costo menos las pérdidas por el deterioro del valor acumulado reconocido de acuerdo con la sección 27, siempre de la NIF para pymes. Bien, el párrafo 14.6 nos indica a nosotros la manera en la que un inversor pues reconocerá los dividendos y otras distribuciones que sean procedentes de inversión y que se van a reconocer como ingresos. Adicional a esto nos establece que sin tener en cuenta si las distribuciones proceden de las ganancias acumuladas de la asociada o son surgidas antes o después de la fecha de adquisición. Adicional, en el párrafo 14.7, la norma nos establece la manera en la que un inversor va a medir sus inversiones en asociadas para las que ya exista un precio de cotización publicado, el cual pues debe ser mediante el modelo del valor razonable. El párrafo 14.8 nos establece acerca sobre el método de la participación y nos indica que según el método de la participación, pues una inversión en patrimonio se reconocerá inicialmente al precio de la transacción. Luego, pues esta se ajustará posteriormente para reflejar la participación del inversor tanto en el estado de resultados como en otro resultado integral de la asociada. Adicional a esto, el inversor obtendrá, una vez reconozca sus inversiones por medio de este método, otras características y procedimientos para poder continuar con la evaluación y medición de sus inversiones, dentro de las cuales pues la norma nos establece las distribuciones y otros ajustes al importe en libros, los derechos de voto potenciales, la plusvalía y ajustes al valor razonable, así como el deterioro del valor, las transacciones del inversor con asociadas, fechas de los estados financieros de la asociada, políticas contables de la asociada, pérdidas por encima de la inversión y discontinuación del método de participación. Esto lo podemos ver en el párrafo 14.8, donde nos establece acerca del método de la participación. Continuando con el modelo del valor razonable, tenemos que la norma dice que se va a reconocer una inversión en una sociedad de manera inicial, pues se tendrá que medir el precio de la transacción y el precio de la transacción excluye los costos de dicha transacción. También nos dice que en cada fecha sobre la que se va a informar, el inversor tendrá que medir sus inversiones en asociadas al valor razonable, con cambios en el valor razonable reconocidos en los resultados. Después también nos dice que el inversor que utilice el modelo del valor razonable, utilizará el modelo del costo para las inversiones en asociadas en las que no pueda medirse el valor razonable con fiabilidad sin un costo o esfuerzo desproporcionado. Luego tenemos la parte de la presentación de los estados financieros, que pues aquí la norma nos dice que una entidad clasificará las inversiones en asociadas como activos no corrientes.
Luego tenemos la parte de información a revelar, que en este caso pues nos dice que una entidad revelará la siguiente información. Dentro de ello, pues su política contable para las inversiones en asociadas, el importe en libro de las inversiones en asociadas y el valor razonable de las inversiones en asociadas contabilizadas utilizando el método de participación para las que existan precios de cotización públicas. Después tenemos que para las inversiones que se han contabilizado por el método del costo, pues se tendrá que revelar lo que es el importe de los dividendos y otras distribuciones reconocidas como ingresos. Y para el caso de las inversiones contabilizadas por el método de participación, se tendrá que revelar por separado tanto la participación en los resultados de estas asociadas y su participación en las operaciones descontinuadas de las mismas asociadas. Y por último tenemos la parte que para las inversiones que se han contabilizado por el método del valor razonable, el inversor pues tendrá que revelar la información que se requiere en lo que son los apartados 11 del 41 al 44 de pues la sección 11, ¿verdad? Instrumentos financieros básicos, donde ahí pues se nos explica a detalle toda la parte de la información a revelar con relación a lo que es el valor razonable. Buen día, tratando el tema de la sección 15 de la NIF para pymes, inversiones en negocios conjuntos, pues esta norma es aplicable a la contabilización de negocios conjuntos, de estados financieros consolidados y de estados financieros de algún inversor que si no es controlador, pues tiene participación en uno o más negocios conjuntos. Esta norma no aplica a estados financieros separados. La norma nos brinda las siguientes definiciones. Control conjunto. Este es un acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad económica. Es posible cuando las decisiones estratégicas, tanto financieras como operativas, requieren consentimiento unánime de las partes, es decir, que comparten el control. Y negocio conjunto, pues es un acuerdo contractual en el que dos o más partes emprenden una actividad económica sometida a control conjunto. Operaciones controladas de forma conjunta, pues cada participante debe de utilizar sus propiedades, planta de equipo y debe de llevar sus propios inventarios, también incurrirán sus propios gastos y pasivos, obteniendo su propia financiación. Deben de establecer la forma en que compartirán los ingresos de las ventas del producto conjunto o las prestaciones de servicio en conjunto y cualquier gasto en común. La norma indica que cada participante deberá reconocer en sus estados financieros dos cosas. La primera, los activos que controla y los pasivos en los que incurre. Y la segunda, los gastos en que incurre y su participación en los ingresos de la venta o prestación de servicios por el negocio conjunto. Muy bien, continuamos con los activos controlados de forma conjunta, ¿verdad? Algunos negocios conjuntos implican el control conjunto y es muy común que también la propiedad conjunta de los participantes sobre uno o más activos aportados o adquiridos para cumplir con los propósitos de dicho negocio conjunto. Con respecto a su participación en activos controlados de forma conjunta, un participante reconocerá en sus activos financieros, la participación en los activos controlados de forma conjunta, cualquier pasivo en que se haya incurrido, ¿verdad? Su parte de los pasivos en los que haya incurrido conjuntamente con otros participantes, cualquier ingreso por la venta o uso de su parte de la producción del negocio conjunto y cualquier gasto en que haya incurrido en relación a su participación en el negocio conjunto. Ahora vamos a las entidades controladas de forma conjunta. Una entidad controlada de forma conjunta es un negocio conjunto que implica la creación de una sociedad por acciones, una sociedad con fines empresariales u otro tipo de entidad en la que cada participante adquiere una participación. La entidad opera de la misma manera en otras entidades, excepto por la existencia de un acuerdo contractual entre los participantes que establece el control conjunto con la actividad económica de dicha entidad. Buen día, continuando con nuestra exposición, les hablaré sobre la medición, elección de política contable. Esta norma pues, nos indica de que un participante contabilizará todas sus participaciones en entidades controladas de forma conjunta utilizando una de las siguientes tres opciones. Como primera opción tenemos el modelo del costo. Nos indica que un inversor debe medir sus inversiones en entidades controladas de forma conjunta, distintas de aquellas para las que haya un precio de cotización publicado al costo menos las pérdidas por deterioro del valor acumuladas. También nos indica de que
El inversor debe reconocer las distribuciones recibidas procedentes de la inversión como ingresos, sin tener en cuenta pues, aquellas distribuciones procedentes de las ganancias acumuladas por la entidad controlada de forma conjunta surgida antes o después de la fecha de adquisición. También debe medir sus inversiones en entidades controladas de forma conjunta para las que haya un precio de cotización publicado utilizando el modelo del valor razonable. La segunda opción es el método de participación y pues acá nos indica de que debe medirse sus inversiones en entidades controladas de forma conjunta por el método de participación utilizando los procedimientos establecidos en el párrafo 14.8. En lo que respecta a la tercera opción, el modelo del valor razonable, cuando se reconoce inicialmente una inversión en una entidad controlada de forma conjunta, un inversor debe medir al precio de la transacción. El precio de la transacción debe excluir los costos de transacción. También nos indica que en cada fecha sobre la que se informa, un inversor debe medir sus inversiones en entidades controladas de forma conjunta al valor razonable, con los cambios en el valor razonable reconocidos en los resultados, utilizando la guía del valor razonable contenida en los párrafos 11.27 al 11.32. También nos indica de que el inversor que use el modelo del valor razonable utilizará el modelo del costo para las inversiones en una entidad controlada en forma conjunta, para las que sea impracticable medir el valor razonable de forma fiable sin un costo o esfuerzo desproporcionado. Buen día, licenciado, compañeros. Continuando con la presentación, hablaré acerca de las transacciones entre un principiante y un negocio conjunto. Cuando un principiante aporte o venda un activo al negocio conjunto, el reconocimiento de cualquier porción de las ganancias o pérdidas procedentes de la transacción se reflejará a la esencia económica de esta. Así también, cuando un principiante compre activos procedentes de un negocio conjunto, este no reconocerá su porción en los beneficios del negocio conjunto procedente de la transacción. Si el inversor no tiene el control conjunto, un principiante en un negocio conjunto que no tenga control conjunto contabilizará la inversión de acuerdo con la transacción, con la sección 11 de instrumentos financieros básicos. Sección 12, otros temas relacionados con los instrumentos financieros, o si se posee influencia significativa al negocio conjunto, de acuerdo con la sección 14, inversiones en asociadas. Información a revelar. Una entidad revelará la siguiente información. La política contable que utilizará para reconocer sus participaciones en entidades controladas de forma conjunta, el importe en libros de las inversiones en entidades controladas de forma conjunta, el valor razonable de las inversiones en entidades controladas y el importe agregado de sus compromisos relacionados con negocios conjuntos. Dentro de la información a revelar, también es importante mencionar que para entidades controladas de forma conjunta, contabilizadas de acuerdo con el método de la participación, el participante en un negocio conjunto también revelará la información que requiere el párrafo 14.14 para las inversiones por el método de participación. Y para las inversiones en entidades controladas de forma conjunta contabilizadas de acuerdo con el modelo del valor razonable, el participante en un negocio conjunto revelará la información requerida si aplica la extensión del esfuerzo o costos desproporcionado. Cualquiera de las entidades lo revelará.